Buenos días, curso. Bueno, estamos para repasar un poquito la demanda, avanzar sobre la demanda y temas nuevos. Como vimos, la demanda es el comportamiento de los consumidores que cumplen con una ley. La llamamos ley de demanda. Si sube el precio, baja la cantidad demandada. Si baja el precio, sube la cantidad demandada. Lo podemos ver en el gráfico con una tabla donde si el precio es 1, la cantidad demandada es 3. Si el precio es 1, siempre va en el eje Y, la cantidad demandada es 3. Si el precio es 2, va subiendo, la cantidad demandada va bajando, es 2. Si el precio es 2, la cantidad demandada es 2. Y si el precio sigue subiendo, se duplica a 4, la cantidad demandada es 1. 4, 1. Estos puntos unidos hacen a la curva de demanda. Bueno, ¿es la única variable el precio que influye en la cantidad demandada? No, hay otras variables. Hay otras variables como los gustos de los consumidores, el tamaño de la población y el ingreso de los consumidores. El tamaño de la población, si aumenta la población, es lógico que haya más demanda de alimentos. Si aumenta el nacimiento de bebés, se estima que va a haber más demanda de pañales. Aumenta la población. Si la gente, por consejos de salud, empieza a demandar más productos dietéticos o light, va a aumentar la demanda. También se pueden pensar, va a aumentar la demanda de algunos productos y disminuir la demanda de otros por estos motivos. Difícilmente baje el tamaño de la población, pero sí cambian los gustos. La gente tomaba mucha Coca-Cola y ahora toman menos gaseosas colas. Entonces la demanda de Coca-Cola disminuyó, la demanda de otras bebidas aumentó. La variable que vamos a analizar es la del ingreso del consumidor, cuando aumenta o cuando disminuye el ingreso, por ejemplo. Y en los archivos que les había enviado se analizaba cómo se clasificaban los bienes a partir de un aumento en el ingreso del consumidor o una disminución y cómo influían en la demanda. Si aumenta el ingreso del consumidor, que lo vamos a mencionar con la letra Y, aumento del ingreso del consumidor, pueden suceder dos cosas: un aumento de la cantidad demandada o una disminución de la cantidad demandada. Que quede igual sería una casualidad. A partir de este comportamiento, uno puede subir y otro puede bajar. Clasificamos a los bienes en normales y bienes inferiores. Los bienes pueden ser bienes normales y bienes inferiores. ¿Qué quiere decir? Que si yo me aumentan el salario, el sueldo, voy a poder demandar más bienes normales. Por ejemplo, bienes normales, podríamos llamar los bienes como
la carne, los lácteos, combustible, bienes que serían de primera necesidad. Y voy a demandar menos bienes inferiores. Por ejemplo, podríamos considerar que a la carne vacuna como bien normal se le puede llamar bien inferior a la carne de pollo. A los lácteos, por ejemplo, la manteca, un bien inferior sería la margarina. Y al combustible, si estamos hablando de naftas, un bien inferior podríamos decir que es el GNC. Bueno, ustedes pueden hacer sus propios planteos en cuanto a bienes normales y bienes inferiores. Bienes normales serían los que se consumen más cuando aumenta el ingreso y se consumen menos también por ese motivo. Pueden ser fideos, bienes normales, fideos frescos, bienes inferiores, fideos secos, los que compras en el supermercado y a distintos precios. Bueno, ¿cómo afecta esto a la demanda cuando aumenta el ingreso? Considerando que todas las demás variables están constantes, por ejemplo, el precio del bien, y solo consideramos cómo influye el ingreso en la demanda, vamos a ver que si es un bien normal, ese bien normal se va a desplazar cuando aumenta el ingreso del consumidor hacia la derecha. Esto para el caso de un bien normal. O sea que si estábamos en esta demanda del momento cero, se va a desplazar cuando aumenta el ingreso a demanda 1. Esto va a significar que si yo compraba a 2 pesos 2 unidades, si me aumentan el ingreso, puedo llegar a comprar 4 unidades. Porque se aumentó mi ingreso. Depende también cuando te aumentan el ingreso. Si te aumentan un 5%, un 10%, un 20%. Si tu sueldo te da la posibilidad de comprar más y no aumentaron los precios de esos productos. Porque si aumentaron los precios de los productos, puede ser que el ingreso aumente un 10% y los precios aumenten un 10%, entonces voy a estar en la misma, voy a consumir la misma cantidad. Bueno, esto para el caso de bienes normales. Bienes normales. Pero, ¿cómo va a ser el desplazamiento de la demanda si aumenta el ingreso? En el caso de bienes inferiores. En el caso de bienes inferiores, la demanda, en vez de desplazarse hacia la derecha, se va a desplazar hacia la izquierda. Por ejemplo, en este caso, si aumenta el ingreso, la cantidad demandada se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque son bienes inferiores. Entonces decimos, che, vamos a comprar manteca de la buena o carne de pollo porque vamos a comprar menos margarina, menos carne de pollo, vamos a usar, bueno, el GNC ya lo tengo instalado, pero imagínense aquello que dejo de consumir cuando el ingreso es mayor. En vez de tomar Manaus, tomo Coca-Cola. Bueno, depende del gusto del consumidor, ¿no? Y lo que considera un bien inferior. Pero en este caso se desplaza a la izquierda, entonces la demanda del momento, demanda 0, se traslada hacia la izquierda a la demanda 1. Entonces, a un precio de 2, consumo 1.
Bueno, espero que hayan comprendido este concepto de la diferencia entre bienes normales y bienes inferiores. Bueno, continuando con otra variable que no consideré, no se las dije al principio, cuando le nombré los gustos, el tamaño de población y los ingresos, también está cómo influye el precio de otros bienes. No el precio del bien en sí, estamos analizando el precio de la carne acá, esta es la curva de demanda de la carne. Vamos a ver cómo influye el precio de otros bienes. ¿Podemos considerar que la carne de cerdo es un bien sustituto de la carne vacuna? Bueno, ¿qué pasa si se mantiene igual el precio de la carne? Por ejemplo, el vacío se mantiene igual, alrededor de 450 pesos está ahora el kilo, pero conseguís vacío de cerdo en 300 pesos. Si baja el precio, del cerdo, esto y el precio de la carne se mantiene igual, puede significar, si estamos hablando de la demanda de carne, esta es la demanda de carne vacuna, que se desplace hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque voy a querer comprar menos carne vacuna, siendo que el precio del cerdo bajó. Si el vacío estaba a 4.50 y el precio del vacío de cerdo está a 300, bajó considerablemente, entonces es posible que la demanda de carne vacuna se desplace hacia la izquierda, significando menos cantidad consumida. Fíjense, por ejemplo, este es el precio. Precio 450 el kilo. Acá precio por kilo. La cantidad demandada era 10 y si baja el precio del cerdo, la cantidad demandada de carne vacuna va a ser 6. Esto va a significar una menor demanda por el cambio de precio de un bien que complementario o sustituto. Sustituto, pues lo sustituyo por otro. Sustituyo la carne vacuna, por eso se desplaza hacia la izquierda por la carne de cerdo. Este en el caso de un bien sustituto. Ustedes tenían, en la actividad que tenían que hacer el desplazamiento de un bien sustituto y justificarlo, y el desplazamiento de un bien complementario, en este caso, que podía ser café y azúcar o transporte y combustible. Si hablamos de un bien complementario, por ejemplo, el transporte y el combustible, bien complementario. Si aumenta el precio de las naftas, es muy posible que la demanda de transporte a nafta, el que salga la gente en su automóvil, si aumenta el precio ostensiblemente de las naftas. Ahora vamos a hablar de transporte. Aumentó el precio de las naftas, sube el precio de las naftas.
Sube el precio de las naftas. Ponele un 20%. Y estamos hablando de la demanda, en este caso, de sube el precio de la nafta, estamos hablando de la demanda de autos nafteros. Demanda de autos nafteros. Es muy posible que al aumentar el precio de las naftas, los consumidores demanden menos autos nafteros y más autos gasoleros. Eso va a generar en la demanda de autos nafteros un desplazamiento hacia la izquierda. Si el precio promedio de un auto era 1.000.000, precio vamos a poner en millones, la demanda de autos nafteros va a bajar de 10 a 6, podemos hablar de 100.000 a 60.000 autos nafteros. Acá estamos hablando de la demanda de autos nafteros. Entonces, un bien complementario que es del auto naftero, la nafta, va a implicar que su demanda sea menor o mayor dependiendo del precio del complementario. En este caso estamos hablando del complementario de la nafta del auto naftero. Con un tema relacionado también a la demanda que se llama elasticidad precio de la demanda. Nosotros habíamos visto que había bienes normales e inferiores. Bueno, vamos a pensar que si sube el precio, por ejemplo, sube el precio de un bien normal, en el caso de un bien normal, sube el precio un 20%, y como dijimos que la demanda tenía su ley, si sube el precio baja la cantidad demandada, y en este caso para el bien normal se da que la baja es de un 5%, vamos a estar hablando de un bien normal de primera necesidad, porque sube el precio mucho más de lo que baja la cantidad demandada. En el caso de un bien normal, entonces yo voy a estar demandando la cantidad demandada un poco menos, nada más, un 5% menos ante un aumento del precio. Cantidad demandada baja, la cantidad demandada un 5%. Entonces, ¿cómo podría graficar esta elasticidad y explicárselos gráficamente? Tenemos la demanda, precio, cantidad demandada, tenemos la gráfica. Entonces, pónganle que si yo estaba en este punto, que es 10 pesos, y la cantidad demanda, el precio sube un 20%, un 20%, o sea, a 12, el 20% de 10 es 12, sube el precio. La cantidad demandada solo baja, en este caso estamos en 10 y baja a un 5%. El 5% va a ser esta fracción, 9,5. 9,5 va a ser lo que va a bajar. O sea, baja
muy poco. Fíjense, el segmento de la cantidad demandada que baja es mucho menor que el segmento del precio que sube. Acá subió un 20% y acá bajó un 5%. Y significa que aquel proveedor, aquella empresa que vende bienes normales va a estar favorecida porque puede subir los precios y la demanda va a bajar muy poco. Este caso lo llamamos de elasticidad de la demanda con una demanda que en este caso se dice inelástica. Inelástica quiere decir, ¿qué quiere decir? Inelástica. Inelástica quiere decir que la reacción de la demanda cuando baja el precio es menos que proporcional al cambio del precio. La reacción de la demanda cuando baja, o mejor dicho, cuando cambia el precio, es menos que proporcional al cambio del precio. La reacción de la demanda cuando cambia el precio es menos que proporcional al cambio del precio. Acá subió el precio un 20% y bajó la cantidad demandada un 5%. Este es el caso, ejemplo, bienes de primera necesidad. Tenemos otro caso de demanda, de elasticidad de la demanda, que es cuando la demanda es elástica. El otro caso era inelástica y la demanda era más vertical. Ahora tenemos el caso de demanda elástica, que se puede dar en los bienes sustitutos. En el caso de demanda elástica, los cambios de la cantidad demandada cuando cambia el precio es más que proporcional al cambio del precio. O sea, que si sube el precio un 20%, como en este caso, de 10 a 12, de 10 a 12 es un 20%, ¿no? La cantidad demandada va a bajar de 10 a 5, a 6, de 10 a 6. O sea, sube el precio un 20%, baja la cantidad demandada un 40%, o sea que la reacción es mucho mayor. ¿Esto por qué sucede? Porque nosotros podemos sustituir ese producto que subió un 20% por otro. Podría ser que subieron los perfumes importados un 20%, esto es las gaseosas, por ejemplo, o una marca de galletitas, y yo la sustituya por otra marca, el perfume por otro nacional, y la reacción sea que subió el precio un 20%, entonces los consumidores consumen un 40%. Se ve en el gráfico donde
el segmento que cambia, que disminuye la cantidad demandada, es mucho mayor al segmento que representa el aumento del precio. Por eso vamos a estar ante bienes de demanda elástica. Antes vimos bienes de demanda inelástica. Hasta acá estuvimos analizando la demanda, el precio, la cantidad demandada y otras variables que influyen. Después vimos la elasticidad. Este tema pertenece a la teoría del consumidor, que lo vimos inicialmente con los agentes económicos y las familias. Ahora vamos a ver la teoría del productor, proveedor, comerciante, empresario, o sea, relacionado al agente económico, empresas. Vamos a ver lo que se ya conoce como la oferta. La oferta no tiene que ver con liquidación de temporada, oferta, liquidación de temporada, sino que tiene que ver con la cantidad de producto ofrecido, por eso ponemos acá, QO, cantidad ofrecida de un bien. ¿Y qué comportamiento va a tener la oferta? El contrario a la demanda. Vamos a ver cómo es ese comportamiento. Es una relación directa. ¿Por qué es una relación directa? Dijimos que la demanda era una relación inversa. Esta es una relación directa. Si sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Si baja el precio, baja la cantidad ofrecida. Yo la tengo con la carne porque me gusta mucho el asado. Entonces les voy a decir, si aumenta el precio de la carne mucho, como estamos en este momento, es esperable que haya muchas carnicerías. Porque no es lo mismo vender 1 kilo de carne que vale 400, 500 pesos que vender 1 kilo de caramelos. Se gana mucho más en el valor de venta de este producto, la carne. Entonces es posible que haya más producción y más ofrecimiento de carne. Entonces, si vemos, si el precio es 2 pesos, la cantidad ofrecida es de 1 millón de toneladas. Pónganle en millones de toneladas. Si el precio es 4, se ofrecen 5 millones. Y si el precio es 6, aumenta mucho la cantidad ofrecida en 10 millones de toneladas. Si juntamos los puntos, nos va a dar la oferta, que también se dice curva de oferta. Acá sale una recta, como la primera vez que les expliqué el tema de demanda, que sería la curva de oferta. La curva de oferta está entonces relacionada al precio del bien que estemos hablando, en este caso el precio de la carne. Y la cantidad ofrecida va a depender del precio de la carne. Bueno, esto hasta acá vamos a avanzar sobre la oferta. Después vamos a ver qué otras variables influyen en la oferta y vamos a ver cómo se relacionan demanda y oferta en el tema de equilibrio de mercado. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho, espero que me hayan entendido, espero que hagan los comentarios cuando lo publiquen. Lo voy a dar como actividad, comentarios sobre la clase de repaso, la demanda, la elasticidad y la oferta. Y si tienen críticas, háganlas libremente, que yo las voy a saber apreciar. Bueno, que tengan buena suerte.